a lo mejor no todos lo conocen. Si alguien no lo conoce, bueno, pues es profesor de computación e inglés. Él está en el turno matutino, pero él tiene mucho que ver con los libros. Es escritor, tiene libros, ¿verdad? A la venta. Ahorita les damos los títulos, pues, si quieren. Él nos puede hablar de muchas cosas de los libros. Es maestro de 3 idiomas. Sí. Inglés, Francés. Entonces, a lo mejor ya después sabemos más idiomas aparte del inglés, entonces lo que más. También lo comentó de fotografía. También sabe de fotografía, entonces, pues es una persona, ¿verdad?, que se quedó con nosotros recientemente aquí en esta unidad con una gran preparación, con mucha disposición, alegría por lo que hace, parte por la invitación. Entonces, bueno, pues el día de hoy él va a compartir con nosotros este título. Muere el libro. La tecnología y todo lo que tenemos hoy, las redes sociales y demás, nos llevan realmente a si nos subimos al metro en una fracción, en un vagón, ¿a cuántas personas vemos con el celular en la mano? A todos. ¿Y a cuántos vemos con un libro? No a nadie, pero digo, a mí sí me ha tocado ver a lo mejor 2 o 3 exactamente, pero personas extraviadas en la vida que todavía van con su libro en la mano. pero son contados, la verdad. A veces ni siquiera son estudiantes, a veces es gente mayor, adultos que van al libro, porque a veces los estudiantes ya tampoco tienen esa situación. Antes teníamos que ir a la biblioteca, sacar una ficha bibliográfica, ir a buscar un libro, entrar, y ahora pues ya en el teléfono hay muchas cosas de esas que usan, ya están, pero bueno, finalmente esa es la parte que nos va a compartir el profesor, ¿no? Diferentes perspectivas para reflexionar ahora en el marco del Día Mundial del Libro. Y bueno, pues nos dejo con el profesor Martín. Esperemos que esto sea de su agrado. Todo lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que vemos en algún momento es bueno para nosotros. También para que ustedes tengan herramientas, elementos para compartir en casa con los vecinos. Entonces, pues es bien importante. La información nos va a sobrar. Adelante. Gracias. ¿Nos puede apagar la luz, jefe, para que se vean las diapositivas? Porque están. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Bien, como en el spinning que hay que contestar. Bueno, pues lo que vamos a ver no es nada más una perspectiva catastrofista de que si el libro muere como tal, porque puede ser que a lo mejor muere, que su destino sea morir como objeto, pero también puede convertirse en otra cosa. Entonces también tenemos que reflexionar que de cierta manera traemos una tradición de culto al objeto y no a lo que contiene, no al conocimiento en esencia, porque de hecho podríamos hasta tener una plática con una persona que nos cuente de pe a pa un libro y nosotros ya hicimos nuestro ese conocimiento y no tuvimos que tocar el objeto. Finalmente la transmisión de conocimiento es para lo que se creó el libro. Que nosotros ya después como sociedad lo utilizáramos hasta para ligar, porque en ciertos momentos y ciertos círculos sociales el libro se ha utilizado para ligar, para decir, ay, que ya lo leí yo también, mira, y trazar una plática, una comunicación. Entonces, por eso vamos a reflexionar mucho sobre eso, pero vamos a empezar con perspectiva histórica. Así que vamos a la siguiente, por favor. Hay un libro, y les voy a ir hablando de muchos libros, de los cuales pueden tomar nota porque eso nos alimenta mucho para tener este panorama. Este libro del mexicano, del pensador mexicano, Gabriel Said, se llama De los libros al poder. Y precisamente ahí nos dice cómo el libro ha sido un vehículo para crear élites.
Un libro para que quienes tengan el conocimiento, quienes sustenten el conocimiento que hay en ellos, se vaya directo al poder. Y por eso nos dice, pues desde, por ejemplo, desde los sofistas que en la antigua Grecia fueron los que mandaron a Sócrates ante el juzgado y porque le dijeron que corrompía la juventud, porque Sócrates no quería cobrar por lo que enseñaba. Sócrates quería que el conocimiento fuera libre y que fuera entregado de manera irrestricta. Y los sofistas a lo que se dedicaban básicamente pues era a enseñar a los ricos y a los hijos de ricos. Y entonces pues con las ideas novedosas de Sócrates le dijeron que corrompía a la juventud y por eso fue juzgado y por eso tomó ese famoso pasaje de que Sócrates tomó la cicuta, ¿no? Un veneno de origen vegetal, que pues lo hizo morir casi voluntariamente. Y también ahí, por ejemplo, los famosos fariseos, igualmente los fariseos que eran unos exégetas de las escrituras. Exégeta quiere decir quien se mete, quien estudia a fondo las escrituras bíblicas en este caso, y eran de los pueblos semíticos. Por eso dijo aquí los pueblos semíticos, porque los pueblos semíticos son los que hay en Medio Oriente, digamos, de donde provienen los israelíes. Entonces, pues todos ellos crearon élites y no nadie, o más bien no cualquiera entraba a esas élites. ¿Y qué era el capital de esas élites? Aparte de ser capital económico y aparte de ser poder, pues en esencia era el conocimiento. Por eso han dicho muchos así, que el conocimiento es poder. No necesariamente, porque pues yo digo que más bien el conocimiento es potencial de crecimiento colectivo, no personal, porque también tenemos esa visión errónea de crecer por encima de los demás y pasando encima de los demás, y realmente lo correcto sería crecer como comunidad. Entonces pasamos al siguiente, por favor. Después hay una novela histórica de la que a lo mejor habrán visto la película, y es más accesible la película que la novela, porque la novela tiene muchísimas referencias a la cultura griega y al periodo medieval, que se llama El nombre de la rosa. Y en esta película, que en esencia se trataría de resolver un crimen en una abadía, pues lo que nos retratan es más bien cómo la iglesia protegía el conocimiento, no dejaba que nadie del pueblo accediera a él, y por eso mantenían un oscurantismo. Por eso mantenían, de hecho, pues una visión en la que ellos, el mensaje cristiano original, lo tergiversaron y lo convirtieron en algo prohibicionista, en algo por lo que podías ir a la hoguera o por lo que te podían ahorcar si estabas en contra de todo eso. Entonces, eso está muy bien retratado, tanto en la novela, aunque la novela, como les digo, es muy pesada por la cantidad de referencias que trae, pero también está en la película más accesible y muy bien hecho y actuada por Sean Connery. Entonces, pues hay para que la busquen igual, o si quieren, pues yo también les puedo pasar la manera de verla gratuita, que eso es algo que no teníamos antes, ¿no? Y que por eso no necesariamente la tecnología por sí misma es la que nos ha quitado la facultad o la posibilidad de leer, sino más bien son otros factores. Pero la tecnología, en teoría, nos puede servir para aprender mucho más que otras generaciones. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Después llega la famosa imprenta, lo que nos dijeron siempre en la primaria, ¿no? De Johannes Gutenberg, que básicamente lo que inventa es la imprenta de tipos móviles. ¿Qué quiere decir? En el diseño y en general en todo este mundo de lo gráfico, los tipos son las letras. Por eso cuando se habla de un tipo de letra, aunque en Windows o en la computación se le llaman fuentes, pero en general se llaman tipografías. ¿Qué quiere decir esto? Que inventa una máquina a la que se le pueden mover las letritas para imprimir lo que sea. Y antes, ¿sí saben cómo se imprimía antes de que hubiera porque sí se imprimía y sí había libros, aunque no eran de esa naturaleza, pero sí saben con qué se imprimían los libros antes de la imprenta de Gutenberg? Porque se habla de que los chinos, por ejemplo, ya imprimían libros. ¿Pero saben cómo era el proceso? Unas tablillas que tenían que ser labradas con cuñas. Y entonces, pues el problema es que si teníamos un libro de 200 páginas, pues entonces teníamos un cerro de tablillas y pues era impráctico. Y lo valioso de Gutenberg es que hizo una máquina donde las letras se podían mover y vale, échame otro libro. Lo configuro para cada página, eso sí, obviamente, pues era una friega, ¿no? Pero, aún así,
los libros solo estaban en las élites. Los libros, como les dije, ¿qué entidad fue la que poseyó los libros y el conocimiento durante toda esa época? Que con Gutenberg se inicia lo que se llama el Renacimiento y termina la Edad Media. Pero ¿qué entidad era la que tenía, que era por la única que podías estudiar y la única que tenía libros y conocimiento? ¿Qué entidad? Era la iglesia. Era la iglesia y eso era, pues, de hecho, consciente. Eso era intencional, no era una casualidad. Entonces, por eso, desde esos tiempos, sobre todo fue en la Edad Media, donde ya se empiezan a notar las familias y los apellidos que tienen una cierta notoriedad, y obviamente pues se hacen esas estirpes de los reyes, con los títulos nobiliarios. Entonces, a la que sigue, por favor. Después llega la famosa Ilustración, que es el periodo donde surgen pensadores como Voltaire, como John Locke, como Jean-Jacques Rousseau. Y estos pensadores básicamente lo que tienen por sello, es decir, la razón, o sea, el raciocinio, lo lógico y también la libertad es lo que nos va a sacar adelante como género humano. Entonces ellos, digamos que sus ideas hacen que se termine con el oscurantismo, que se democratice un poquitito más los libros y el conocimiento, pero no del todo, porque en esencia todos ellos eran ricos, todos ellos eran una élite y todos ellos eran pensadores que tuvieron la oportunidad de estudiar bajo los parámetros de esa época, e incluso pues dentro de la iglesia se formaron muchos de ellos. Entonces pues prácticamente seguía lo mismo, pero las ideas de la Ilustración dieron pie a dos acontecimientos a uno en especial, que es un antes y un después en la historia del mundo, que es la Revolución Francesa. Porque en la Revolución Francesa se acaba totalmente con la monarquía, no se conservó, por eso no se van a encontrar ni un conde, ni un príncipe, ni una duquesa, ni nada de Francia. No se van a encontrar a nadie, porque eliminaron los títulos nobiliarios, le quitaron poder a la monarquía, le quitaron poder a la iglesia, y entonces instituyeron pues ya la democracia. La democracia que no la inventaron ellos, se inventó en Grecia, pero pues ellos instituyeron eso porque pues la Ilustración básicamente por eso abogaba por el derecho, por la libertad de elegir gobernantes. Entonces pues ellos a lo mejor seguían siendo una élite, pero ya acercan un poquito más el conocimiento a la gente, un poquito más el conocimiento hacia el pueblo. No estaba totalmente democratizado, pero a partir de la Ilustración ya los libros y el conocimiento ya no le pertenecen a la iglesia. Ya no le pertenecen a una élite religiosa, pero le siguen perteneciendo a una élite económica. Eso también hay que señalarlo. Pero al menos ya es un avance. Al menos ya es un total avance porque, pues para empezar, ya también se empiezan a difundir libros en otros idiomas que no fueran el latín. Porque antes todos los libros que tenía la iglesia estaban en latín y en griego. Y el griego clásico ya era una lengua muerta, ya se había perdido. El griego clásico ya tiene por lo menos unos 2000 años que no se habla realmente. Entonces pues ya eran reliquias. De hecho, ¿por qué? Por ejemplo, esta pregunta a lo mejor, los que estudian conmigo ya saben, ¿no? Pero a ver, quienes no estudian conmigo, ¿por qué se dice, por ejemplo, que el latín o el griego clásico son lenguas muertas? Si por ejemplo el latín lo podemos escuchar todavía en la iglesia, o incluso por ejemplo en el derecho. Hasta hay exámenes profesionales de derecho en latín. Pero si hay gente que lo hable, si hay gente que conscientemente se puede poner a platicar en latín, ¿por qué decimos que es una lengua muerta? Bueno, sí se habla. Más bien es la respuesta, que ya no es lengua materna de nadie. Ya ningún bebé va a adquirir el latín como primera lengua. Entonces, nada más es una lengua de nicho, es una lengua de ornato de cierta manera, como para mantener un prestigio social o dentro de un cierto círculo, pero realmente pues ya no es funcional. Y cuando una lengua cuando ya no se piden las tortillas en una lengua, ya es una lengua muerta, porque ya no se utiliza en la cotidianidad y ya los niños no la adquieren desde chiquitos. Y por ejemplo, nunca vamos a ver anuncios, por más que vayamos a Roma,
o al Vaticano, no vamos a ver los señalamientos de la calle en latín. Porque entonces, sí, como decías también, ya no es lengua oficial tampoco. En eso deriva. A la que sigue, por favor. Después viene una ruptura porque ahí viene también la independencia de México antes de eso. La independencia de México está totalmente influida por las ideas de la Ilustración, porque sobre todo los primeros, los padres de la independencia mexicana, sobre todo Morelos e Hidalgo, ellos eran masones que leían los libros que venían de Europa. Y entonces por eso es que ellos pudieron abrevar en las ideas de la Ilustración. Y pues la masonería o francmasonería, esa sociedad no secreta, sino más bien discreta, dicen ellos, fue la que gestó, sobre todo con su dinero, más que con sus ideas, pero también eso ayudó, la Revolución Francesa y posteriormente las revoluciones de Latinoamérica, las revoluciones de independencia. Y pues el claro sello de la francmasonería, de la Ilustración, pues está puesto sobre todo en los inicios de la independencia mexicana, con esos dos pensadores, aunque más se les conoce como revolucionarios o como instigadores del pueblo, pero realmente pues fueron pensadores, Morelos e Hidalgo, y ellos dos siendo de la iglesia, porque la iglesia siempre ha estado peleada con la masonería, pero desde adentro, siendo ellos clérigos, pues tuvieron acceso a esas ideas de la Ilustración y fueron los que gestaron nuestro movimiento de independencia. Pero después pasan algunos, aquí por ejemplo, igual en México, pues vivimos esa etapa de las leyes de reforma, donde hace la separación, precisamente Juárez, de la iglesia y el Estado. Pero viene una cuestión bien importante que se va gestando en Europa. Lo que está contenido en los libros siempre se preserva más, es más largo y más atemporal. Pero se inventan los periódicos. Y los periódicos son, como su nombre lo dice, pues van por un periodo. Los primeros eran mensuales, después empezaron a ser semanales y después adquieren el otro nombre que tienen ahorita, que se llaman diarios. Y entonces lo inmediato ya desplaza a lo atemporal. Fíjense qué interesante esto, si no lo habíamos reflexionado. Y aparte es que los libros, un libro no te puede decir qué pasó ayer en la guerra, en el frente, porque viene ya a principios del siglo XX, viene la Primera Guerra Mundial en Europa, y ahí la clave es la radio. Con la radio la gente se entera de qué pasó, qué no pasó, con los periódicos también, pero también viene una guerra de propaganda, también se inventa la propaganda. Los libros podían ser propaganda, pero la diferencia con la radio y los periódicos es que es propaganda más inmediata que llega a todos lados, porque un periódico tiene más potencial de llegar a todos lados y la radio también, y los libros no. Porque los libros siempre se han mantenido como un objeto que ni te va a llegar gratis, ni te va a llegar por poquito dinero, y ni tampoco te va a llegar a tu casa. Tienes que buscarlo y tienes que ser parte de ese nicho o de cierta manera de esa élite, de ese grupo social que es afecto a la lectura para llegar a él. Pero entonces por eso lo llamo aquí que es el dominio de lo inmediato, porque a la gente ya no le interesa tanto lo atemporal, le interesa el día a día, y le interesa saber, en la guerra, le interesa saber que por favor me digan que vamos ganando. Y entonces, sobre todo pues del lado alemán y del otro lado, del lado del eje, que eran las dos facciones más o menos en la Primera Guerra Mundial, pues los dos decían que iban ganando, los dos decían que iban bien, y pues eso ya empieza a alterar mucho más la transmisión de conocimiento y empieza de cierta manera, como les digo, a desplazar al libro como concepto. Porque el libro, les digo, ahí se queda su información. Pero ahí en la radio y en los periódicos me cuentan el día a día. Y mucha gente, pues, desde ese tiempo prefirió lo inmediato a lo atemporal. La siguiente, por favor. Después, ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que de hecho el esquema fue el mismo, que de hecho ahí igualmente pues fue una guerra de propaganda, pero aunque los rusos originalmente, que son la Unión Soviética es quien originalmente en los hechos gana la guerra, porque pierden ellos más de 5 millones de soldados,
y ganan la guerra sobre todo en los frentes de Europa del Este, pero Estados Unidos a través de sus películas y a través de mucha literatura y de sus libros, pues nos ha metido la idea de que ellos son los que ganaron la guerra. Y entonces, pues como se dividió el mundo en dos, en el bloque socialista y el bloque capitalista, pues nosotros quedamos del lado de Estados Unidos y hemos crecido aprendiendo sin cuestionar lo que nos dicen, porque ellos tienen mucho dinero para difundir las ideas que quieran. Y la versión de la historia que tenemos es la versión gringa. Y eso es involuntario, así crecimos y no hay de otra, porque aquí nunca nos llegó la versión que había del otro lado. Pero entonces, cuando viene el fin de la Segunda Guerra Mundial, la televisión toma más fuerza. Y la televisión se vuelve un objeto imprescindible de cada hogar. Y la propaganda nos empieza a meter la idea de que la televisión une a la familia, congrega a la familia. Y entonces todo lo que aparezca en ella es verdad solo porque sí. Y ese concepto se ha mantenido durante muchas décadas, de que nadie se cuestiona si lo que sale en la tele es verdad. Muchas personas, muchas generaciones han ido y venido, muchas generaciones murieron creyendo que todo lo que salía en la tele era totalmente verdad. Y que quienes cuentan cosas en la tele lo hacen porque son muy buena gente y no por otros intereses que sean económicos. Y pues ni modo, ese imperio el imperio televisivo pues ganó, y obviamente pues la oferta de la televisión fue cada vez más amplia y cada vez llegó a más sectores, y pues eso sobre todo, no nada más en México, sino en Latinoamérica, pues desplazó todavía más al libro como concepto, al libro como objeto. Y si le sumamos a que igualmente durante la segunda mitad del siglo XX, pues las editoriales encarecieron sus precios y los hicieron poco accesibles, entonces pues no tenía muchas esperanzas. Aparte de que una cosa es la literatura por gusto y otra cosa es la literatura por obligación. No es lo mismo tener muchos libros de nuestra carrera que tener la voluntad de acceder a lo que nos ofrece un libro que no necesariamente es de nuestra carrera. Y muchas personas dicen, no, yo sí leo mucho, pero porque tuvieron que leer a fuerza, y eso fragmentos a veces, porque estudiaron una carrera, pero no porque realmente sean afectos a la lectura. Pero tampoco podemos caer en una segregación y en una elitización de que entonces como tú no lees, pues tú no vales para mí. Pues no, porque hay muchas circunstancias, como lo estamos viendo, históricas, que la tendencia es que los libros, que seamos apartados de los libros. Si no es por el poder económico, es por el poder eclesiástico, o es por el imperio también de lo inmediato. Pero en esencia ya ven que los libros siempre han estado para la población en general como que pues vedados, ¿no? Como que hay que brincar ciertas trancas sociales para llegar a ellos. La siguiente, por favor. Y por eso después algunos sociólogos y algunos psicólogos pues elaboran el concepto de la posmodernidad, donde todo es inmediato, todo es de volada, todo pierde su valor y es desechable y es sustituible, como de hecho pues es la sociedad gringa, ¿no? Donde no hay zapateros y no hay radiotécnicos, que es lo que hemos platicado en otras ocasiones. ¿Por qué no hay zapateros y no hay radiotécnicos? Porque pues es más fácil desechar para ellos que reparar, ¿no? Y nuestra tradición de reparar y de intercambiar, eso lo traemos de los pueblos originarios. Y eso pues va en contra de cómo piensa el occidente o piensa el imperio anglosajón. Entonces, ellos tienen más esta sociedad líquida que propone Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman es me parece que, ¿de dónde es? Creo que es checo. Creo que es checo y es muy interesante su teoría de lo líquido, porque él tiene unos libros que son Amor líquido, Modernidad líquida, ¿qué más? Sociedad líquida, me parece. Entonces, si quieren esos libros, todos los libros que estoy mencionando, todos se los puedo pasar y ahorita les voy a decir cómo y en qué modalidades. ¿Sí?
estuve escuchando un conductor le decía a una familia que no se daba oportunidad de estar viendo televisión. Ahí ligeramente, tampoco de estar viendo, estar con el toda la familia. Casa, entonces, dicen que desde chicos ellos, yo creo que eso es importante. Nuevamente, las generaciones cambian los hábitos por decisión tan atractivos. Entonces, se va perdiendo un poco o un mucho acercarse a un libro. Sí, aunque como les decía, como les reitero, la tecnología no es incompatible con el libro. Y ahorita vamos a descubrir opciones, porque, por ejemplo, la respuesta para acercarse al libro no es la abolición de la tecnología digital. A lo mejor generacionalmente muchos no relacionan eso, pero también porque no ha habido la difusión necesaria. Muchos dicen, la tableta y el celular son para entretenimiento. Y en efecto para eso fueron creados. Pero vamos a ver ahorita algunas opciones que nosotros le podemos dar la vuelta a esa intención con la que son creadas y comercializadas esas cosas. Porque al contrario, si sabemos cómo darles el uso adecuado, un uso que realmente nos ayude, se vuelven herramientas muy, muy valiosas, más que poderosas, valiosas. Vamos a la siguiente, por favor. Propone precisamente Antoni Bray, un periodista catalán, que lo que decían algunos que era la sociedad de la información, cuando se inventa el internet y decían, está en tu computadora todo el conocimiento del mundo, estaba en tu computadora en casa conectada en una mesa, y había que prenderla y había que ocupar luz. Ahora está en nuestro bolsillo, pero no accedemos a ese conocimiento porque a lo mejor no tenemos una cultura de aprender a aprender, valga la redundancia, de que algo nos despierte el interés de saber. Y otra cosa también, pues es que toda la información que, por ejemplo, se hace acopio de ella para estudiar, y yo lo veo con los estudiantes universitarios a los que atiendo yo, a los que les doy clase, pues la información ahí está y se utiliza, pero nada más el pedacito que ocupan para salir del paso, sin ningún contexto ni nada. Sin encuadrarlo en un contexto histórico, o qué más del autor, o qué más me puedes decir sobre este fenómeno, no. Solo ese pedacito que necesitan para memorizarlo y contestar bien la pregunta o ponerlo bien en el ensayo. Y a eso se refiere Antoni Bray, que lo que debería hacer, lo que debió haber sido, o que se avisoraba antes en el pasado, cuando nomás había la máquina de escribir y el periódico, y decían, ¡ay, qué bonito sería tener unos dispositivos que los llevaras en el bolsillo y que pudieras ver toda la información del mundo en ellos, y hasta videos, y hasta tutoriales, recetas de cocina, cursos de idiomas? Y sin embargo, pues, lamentablemente lo que es más atractivo, pues es nada más ver Mi Primera Chamba, ¿no? Y esas cosas. Las cosas inmediatas y cortitas, y es que aparte como sociedad a nivel mundial, pues lo inmediato, lo cortito y lo espectacular han reducido nuestro umbral de atención. Antes podíamos poner atención mucho más tiempo, como media hora decían, y ya luego ese tiempo se ha reducido drásticamente a los 2 minutos, al minuto. Ya una cosa al minuto nos aburre.
porque estamos condicionados por la industria cultural. Y la industria cultural, pues toda, la mayoría pues es generada, sobre todo es generada de cierta manera por Estados Unidos, aunque a nosotros pues ya nos llega de otra manera, ¿no? De otra manera como que tropicalizada. Pero a fin de cuentas es el mismo esquema de entretenimiento, aunque los memes y los chistes sean mexicanos, de todos modos es el mismo esquema como se entretienen en Europa y en Estados Unidos. Y esa cuestión inmediata hace que algo que dure más de 5 minutos nos dé flojera como sociedad. Obviamente podrán decir muchos, no, es que yo profundizo, pero digo como sociedad en general, así ha sucedido. Por eso la media de lectura en México es de 1.3 libros por persona al año. El país de Latinoamérica que tiene más alta la tasa de lectura es Chile, que son 8 libros por persona al año. Entonces, pues sí, estamos un poco fregados, pero porque también no sabemos que lo que traemos en el bolsillo, que lo que tenemos en la mano, sí nos sirve para adquirir ese conocimiento. Y no es que conocimiento como tal y que yo soy mejor por tener conocimiento. No, pues también es entretenimiento. También a alguien en algún momento le puede llamar la atención, ¿qué le pasó a Pedro Páramo? ¿Por qué espantan en Comala? ¿Qué es lo que movió a Don Quijote a salirse de su casa y tomar la lanza y combatir a los molinos de viento? ¿Qué le pasó a Tom Sawyer? ¿Por qué lo perseguía Joe el Indio? Muchas cosas que podemos descubrir. O sea, ¿qué le pasó a los Buendía en 100 años de soledad? Si nos hacemos esas preguntas, si alguien nos platica un cachito o nos dice este libro trata de tal, no tenemos necesariamente que ir a Gandhi y pagar 400 pesos. Porque a veces eso también nos detiene. Y a veces esa cuestión elitista del libro como objeto, de gente que yo me he encontrado igualmente, que luego les doy clase y dicen, es que a mí me gusta el olor del libro y a mí me gusta pasar las páginas y sentir la textura. Bueno, pues tú tienes dinero para pasar páginas y oler el libro y untártelo si quieres. Pero entonces, ¿qué? La gente que no tiene esos 400 pesos ya se fregó y ya no accedió ya no va a enterarse de qué es de cómo eran los goles que relataba el escritor Osvaldo Soriano, un argentino buenísimo, que ese lo descubrí cuando tomé un curso de reportaje cultural con Alberto Lati. Y pues él nos recomendó varios, y esos de Osvaldo Soriano son chulada. Para quien quiera también que les pase esos libros, son una delicia. A la siguiente, por favor. Y también otro teórico que es Mark Fisher, en su libro que se llama Realismo Capitalista, él nos dice, vivimos en una era posliteraria, vivimos en una era donde, analícenlo, por ejemplo, la jornada de trabajo es larguísima. Nosotros estamos reyes en el seguro, pero por ejemplo los famosos godines que se salen de su casa y luego van así, ya el asiento de la combi que según es para 5, pues van 3 expandidos y un cuarto nada más así. Y no descansan, no tienen una vida compatible, no tienen una jornada de trabajo compatible con la vida familiar, pues menos con la lectura. Entonces también eso dice, y Byul Chuang, otro igualmente pensador de esta misma línea, que es un coreano, él dice que vivimos en la sociedad del cansancio. Y Hannah Arendt, igualmente de más atrás, ella igualmente decía que ya no somos el Homo sapiens. ¿Homo sapiens qué significa? Pues ya somos el Homo laborans. Somos más el hombre que trabaja o el ser humano que trabaja que el que piensa. Entonces, en ese afán de disque crecer y de disque tener más y disque ser más, pues nos han metido a un esquema de puro estrés que no nos llama la atención nada. Y eso se liga con las teorías de Zygmunt Bauman, y eso mismo nos dice, estamos en una era posliteraria por eso mismo, porque pues ¿quién si llega de una jornada de trabajo donde la persona a cargo se portó déspota con él y todavía tiene que soportar los empujones o hasta incluso conatos de violencia en el transporte público, y llega a mal comer,
y medio a comprar ahí algo en la recaudería, que en las ciudades dormitorio, como la mía, en esa, permanecen ya abiertas hasta las 11 de la noche, las recauderías y hasta tortillerías, porque tienen que ajustarse, porque mucha gente que vive así, los que son, por ejemplo, Ballet Parking en Santa Fe, pues que llegan hasta las 10 de la noche después de haber salido a las 5 de la mañana, y ya era una broma de mal gusto que llegaban y no encontraban el aguacate para la torta. Entonces, pues se tuvieron que adecuar los negocios. Y pues todo eso, en medio de eso, ¿quién tiene ya no el tiempo, sino el ánimo de leer? ¿Quién lo tiene? Entonces, más bien es una cuestión social, una cuestión a la que estos cambios nos han orillado sin que nosotros lo pidamos, y que aparte, los libros como tales, la literatura se mantiene en una élite. Se mantiene en un nicho al que solo va a acceder quien quiera, quien sienta casi la obligación moral, pero quien tenga dinero para pagarlo. Porque, pues si no, no. Y quien esté libre de estrés para dedicarle tiempo, que esa es otra. Y esa parte casi no se analiza. Dicen, qué bonita la lectura, qué bonita la literatura. Pero las implicaciones sociales que nos alejan de ella también cuentan. Siguiente, por favor. Por eso debemos ver este cambio de perspectiva que les decía. Las redes sociales no nada más son para pasar el rato a lo maje, sino también nos pueden recomendar libros, también nos pueden recomendar muchas cuestiones, muchos lugares a los que podemos ir de manera gratuita incluso, donde podemos enterarnos de muchas otras cosas que poco a poco incluso nos van a limpiar de ese estrés de lo inmediato, de ese estrés de lo laboral y de cierta manera esclavizante que resulta a veces nuestra vida, y que la lectura es un buen escape, más allá un poco de que también son ciertamente esclavizantes las series y el contenido en streaming. Pero creo que podríamos hacer un poco el esfuerzo de balancear, porque si dedicamos esas horas a la visualización de los productos de la industria cultural, pues podemos también dedicar un poquitito más de tiempo a eso que nos va a dar una perspectiva nueva. Siguiente, por favor, Eli. Y por eso, bueno, yo recomiendo mucho que vayan a las ferias de libro, porque luego ahí se encuentran libros, bueno, si les gustan los libros como objeto, a 30 pesitos, o regalados, luego los regalan. Que bueno, luego puedes leer un libro y resulta que pues no te gustó, pero al menos pues ya estás un poquito del otro lado. Y resuelven un poco esa parte del libro como objeto de culto y como objeto elitista y como objeto que crea tribus y que crea grupos de gente muy especial, porque realmente eso lo acerca hacia abajo, a la gente los que estamos más abajo. Y por eso es que les digo, hay algunas que son virtuales también, hay algunas que son sí hechas por el gobierno, otras que son comunitarias, otras que la gente hasta en los pueblos se organiza y dicen vamos a intercambiar libros, vamos a intercambiar cositas, y dentro de ellos pues sí van muchos libros que pueden ser interesantes, y quien lo agarra, quien se lo lleva, pues es porque sí le interesó, porque sí lo va a leer. Por ejemplo, igual, aunque todo eso está en internet, pero pues no falta que haya por ahí en las chácharas o en esos montones de libros, pues por ejemplo uno que sea de arquitectura, ilustrado, otro que sea de pintura. Por ejemplo, yo ahí en las ferias del libro una vez me encontré uno a tostoncito, a 50 pesos, uno del pintor Francisco de Goya, que es uno de mis favoritos, y pues estaba grandote, ilustrado y chulo, y pues aparte viene la semblanza del pintor y sus pinturas más famosas. Entonces pues así uno aprende, o sea, se va uno adentrando. Simplemente necesitamos un punto de partida, necesitamos un cerillito que encienda la mecha, y de ahí nos seguimos. Y no es que de ahí nos vamos a entrar al apasionante mundo de la cultura, no, simplemente vamos a adquirir conocimiento que nos sirve no para ser mejores, sino para hacer mejores a los que nos rodean, que ese pensamiento comunitario es del que no nos platican para nada, en toda la basura que hay en internet y en TikTok, de que mentalidad de tiburón, de que parte temprano. Lo correcto es salir juntos todos, salir adelante todos juntos, no agarrar a los demás de escalón sin voltear a verlos. La siguiente. Miren, ahí pobremente, esta es una en la que participé yo. Ahí salgo con otros dos amiguitos escritores. Estuvimos ahí en Vallarta en enero, y fue una experiencia muy bonita.
Y pues así, ver el nombre de uno así en un cartelito y acá pues sí se siente bonito. Pero finalmente y puedo hablar por ellos dos, por Ramiro Padilla y Alejandro Rosado, que tienen muchos más libros escritos que yo. Puedo hablar por ellos al decir que la cosa nuestra no es elitista y no es que nos sintamos especiales, sino que nuestro enfoque es de veras calar a la gente desde abajo y no nada más venir a brillarles que nosotros somos superiores, sino difundir el conocimiento de una forma que sea amable y que ayude a la gente a reflexionar. Siguiente, por favor, Eli. Y entonces, déjenme platicarles. Yo creo que ya lo saben, pero quienes no, pues en el teléfono o en la tablet no nada más se pueden ver memes y videos graciosos, sino también se pueden leer libros digitales que se consiguen gratis. Que por ejemplo, para que nos demos una idea, no sé, una edición del Hobbit ilustrada que tengo yo lo leí en una tablet así que tenía una Samsung, y vi y ahí podía ampliar, puedo ampliar todas los mapas, todas las ilustraciones, y gratis totalmente. Gratis, y hay que saber buscarlos, hay que saber más o menos. Ahorita les platico un poco de cómo funciona, pero eso soluciona la cuestión monetaria. Y aparte, teléfono traemos todos en la bolsa. Y aparte, el PDF, que es esa tecnología de Adobe Systems, que se llama Portable Document Format, formato de documento portátil. Esto quiere decir que está, que lo podemos llevar a donde sea, obviamente, que es un archivo que mide poquito en términos de almacenamiento. Aparte, dicen, es que tiene la letra bien chiquita el teléfono. Bueno, los programas que son para leer PDF, podemos ajustar el tamaño de la letra sin que se descuadre nada, y entonces pueden salir unas letrotas para nuestra vista dañada y cansada, y no nos vamos a perder nada de eso. Para quien le guste seguir la secuencia de la lectura. Finalmente hay muchas vías de aprendizaje o de adquisición del conocimiento. No todos somos visuales. Muchas veces la gente que no se acostumbra a la lectura es que no es visual. Nomás no es visual. Y ni modo, pues así les tocó, es su naturaleza, es su desarrollo. Entonces, eso no se toma en cuenta. Porque sobre todo en tiempos de la tecnología, que hay opciones. Antes, pues en los 50, pues sí tenías que leer y ni modo, y si no eres visual, pues ya te fregaste. Pero pues ahora hay opciones. Y entonces, pues viene otra, por favor, la que sigue, que es el audiolibro. En el 2001, una empresa italiana llamada Loquendo desarrolla la tecnología para sintetizar voces. Y entonces, con esta tecnología, aparte de que podemos conseguir una variedad de voces, de que si es hombre mexicano, mujer mexicana, chilena, argentina, para que nos acomodemos, podemos convertir cualquier libro, cualquier texto de lo que sea, en archivo de audio, y nos lo podemos llevar oyendo. Y pararle para finalmente pagar o hacer lo que tengamos que hacer, y continuar cuando reanudemos o volvamos a tener un periodo de ocio o de transportación, o quienes realizan, no sé, en sus trabajos, actividades que sean pues mecanizadas, que no necesariamente tengan que interactuar con la gente, pues pueden estar oyendo un libro, pueden no perderse ninguno. Generalmente yo pues tengo una jornada un poco, a veces muy demandante. Entonces, si yo tengo ganas de un libro y no me quiero quedar con las ganas de adquirir ese conocimiento, pues lo convierto en audio y me lo traigo en el teléfono. Y pues así, en ese formato, sobre todo este año que le he estado dando, la mitad del año anterior y lo que va de ahorita ya llevo, ¿qué serán? Unos 15 libritos. Y de todos me acuerdo, tal vez porque yo soy auditivo. Pero pues ahí ya me brinqué no me cansé mis ojitos y no perdí tiempo, o no es que perderlo, pero digo, no tuve que hacer hueco en mis actividades del resto de la semana. Es una muy buena opción. Y esos libros se pueden mandar por WhatsApp. Entonces, quien quiera uno, pues igual me dice, lo consigo, lo convierto y se lo mando por WhatsApp. Es realmente muy fácil, para mí es muy fácil. Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Y con eso, ¿cuánto cuesta? Ni un clavo, para nada.
y ya no tenemos, porque pues 400 pesos de un libro muy bonito empastado en la Gandhi, sí pesan, pero pues quienes no tienen esa opción, no lo tienen planeado, pero no se quieren quedar con las ganas de saber, por ejemplo, de conocer un libro que es otro libro chulo, que no es muy conocido, que se llama Sobre los acantilados de mármol, de Ernst Junger, que es alemán. Un libro bellísimo. Pues quien no se quiera quedar con las ganas de eso, pues igual, porque esos libros ya ni se consiguen. Ya es muy difícil conseguirlos. O libros, por ejemplo, de escritores mexicanos muy buenos, como que por cierto fueron periodistas también, como Jorge Ibargüengoitia o Vicente Leñero, por ejemplo. Todos esos libros, o José Agustín, que se acaba de morir, o Fernando Buenabad también, que por cierto hay pobremente, igual un artículo que escribí me lo elogió la semana pasada. Y si no, nos quedamos con las ganas, porque todo está en la red. Así como está mi primera chamba en TikTok y en todos lados, también está en la obra de todas esas personas gratis para quien quiera, porque muchos que saben de computación sí han tenido la visión comunitaria, no han tenido esa visión de, no, que te cueste, si no, no. No, ellos han dicho, sí, ahí va, es para todos, y yo lo subo, yo lo comparto en la red y es para todos. Y tomándoles la palabra podemos acceder a muchísimas cosas que no se imaginan, libros o sagas completas. Por ejemplo, yo cuando salieron los libros de Harry Potter, yo todos los bajé en un programa antiguo que se llamaba Ares. Todos los bajé gratis. No tengo ni uno solo en físico. Y por eso poquitos libros adornan mi librero, pero en mi disco duro y en mi teléfono tengo horrores para compartir. Son para compartir. No nada más para que yo diga, ay, miren, soy el superlector. No, es para compartir, y esa es la esencia. Y esa es la parte que no nos dijeron de la literatura. Que realmente, combinada con la tecnología, nosotros potencialmente pues podemos volvernos una biblioteca viviente. Y gratis. Y luego, bueno, pues en conclusión, dice aquí, es así, la voy a leer. Como hemos visto, el libro no muere, solo se transforma. Y se protege contra la inmediatez y la banalidad. Podemos descubrir muchas opciones para no quedarnos con las ganas de iniciar nuevos viajes a través de la lectura. Y con esto concluyo. Gracias. Vamos a ponerla ahí. No sé si tengan alguna pregunta, observación, lo que sea. Ay, Lo que no alcancé a captar y lo que no ocurrió en mi compañero anterior, ahorita hay más accesibilidad a mucha información, pero lo que sí es importante es que depende de uno que uno quiera o el tema que a uno le interesa. Porque el compañero que decía que, por ejemplo, cuando se casaba, pero había otros factores que hoy ya son muy limitados. Por eso dije que son más accesibles. Y antes era factorial, porque sobre todo con los gobiernos anteriores, el salario estaba de miseria. Y ya como a mí, lo que ustedes me digan, era imposible poder comprar sobre todo un libro, pero además, pues si apenas iba uno al día con la familia, pues menos podía uno comprar el libro, y sobre todo que no estaban baratos. Últimamente la verdad están bajando un poco. Algo. Pero anteriormente estaban a precios de oro. Yo compraba libros hace 30, 40 años y había más accesibilidad. Pero actualmente, sobre todo en los años recientes pasados, no, estaban por las nubes. Entonces todo por eso es multimaterial que nos permite, y ahora, bueno, yo soy así. Todo el tema que me interesa lo investigo, pero todo depende de cada quien, porque uno mismo se pone los límites. Muy bien. Anybody else? ¿Alguien más? Sí. Pero cualquier comentario es muy importante en los que nos interesa.